Listo. Ok. Entonces, el ejercicio que nos sugirió el profesor que hiciéramos hoy día dice así. Hay que leer de un archivo de texto los valores de la universidad y contar las apariciones de la palabra universidad. Entonces, vamos a partir haciéndolo directo acá en el main, como el nombre del archivo y todo. Y después lo vamos a hacer por línea de comando. Así que ya. Bueno, vamos a abrir un archivo de texto. Suponiendo que ya sé el nombre. Excepto donde tipo file, los punteros. Me voy a quedar con un puntero, le voy a poner file pointer. Usarlo de open. Y acá va el nombre de mi archivo. Valores.txt. Y pongo acá. El segundo argumento es la forma en que lo voy a abrir, ¿cierto? Bueno, en este caso, mi archivo todavía no existe. Yo en teoría le voy a querer hacer un read. Pero ahora mismo, como no existe, le voy a poner un write para que me lo cree. Y además vamos a aprovechar de ver dónde aparece el famoso archivo. Y lo que no hay que olvidarse nunca es que debería yo siempre cerrar mi archivo antes de terminar con el programa. Entonces vamos a ejecutar esto, porque lo primero que quiero ver, suponiendo que no cacho nada, es dónde rayos va a aparecer mi archivo. Que si recuerdan bien, tiene que estar, si lo pongo así simplemente con comillas, no le pongo ningún tipo de directorio para que lo encuentre. La única forma en la que lo puede encontrar es que esté justamente al lado donde está el source main. Entonces si voy acá al proyecto, ahí me creo mi archivo valores.txt, que ahora mismo está vacío. Entonces, de hecho lo voy a dejar abierto porque voy a ir aquí y voy a copiar los valores USM. Lo voy a pegar aquí. ¿Va a estar tratando de hacerlo simultáneamente o como observacionalmente? ¿No? Bueno. Ahora mi valores txt, que está justamente en la misma carpeta que el main, tiene copiado el texto que me interesa leer. Así que ahora sí me pongo R de read. Ahora lo que corresponde hacer, siempre que yo vaya a abrir un archivo a partir de un nombre que podría hipotéticamente estar malo, que el archivo no exista, o que no lo encuentre o que falle en abrirlo, yo debería siempre verificar que efectivamente logré leerlo, logré abrirlo. Así que voy a ver si es que
mi puntero archivo llegara a apuntar a null. Eso significa que no lo logré, ¿cierto? Y en ese caso no lo abrí, por lo tanto el fclose va a ir adentro. En caso de que no sea null, o sea que sí habría un archivo. Ahora, nosotros nos interesa, ¿cierto?, contar las apariciones de la palabra universidad. Eso hay más de una forma de hacerlo, porque nosotros tenemos varias funciones que nos permiten leer del archivo. ¿Ustedes cuál vieron en clase? ¿Qué funciones ya se saben? La verdad es que no me acuerdo. ¿No? La Bueno, igual del string parecía... token es para separar palabras. ¿Cómo? Ah, El claro, token para separar palabras en caso de que no sé como caracteres extraños o otra exacto. funcionalidad. Uno puede usar el string token, pero depende, porque yo para leer mi archivo son más o menos las mismas funciones que para hacer los prints o los scans de la terminal. ¿Cierto? Yo tengo, por ejemplo, el scanf y acá voy a tener el fscanf para los archivos. Y yo también, por ejemplo, ustedes tenían el putchar y ahora van a tener el f, no, el putc, perdón. Y ahora van a tener el fputc. Entonces igual tienen, y también el fputs, o qué sé yo, el getS, como sea. Entonces, dependiendo si ustedes ocupan una función que recupera líneas de caracteres, o sea que va a leer strings hasta encontrarse con un \n o un end of file, ahí van a tener una frase completa. Y ahí van a tener que ocupar, en ese caso, el string talk, que ya lo hemos ocupado para separar los espacios. Pero si yo ocupo en este caso el fscan, este se detiene solo en los espacios. O sea, termina. Lee un string hasta el espacio y retorna. Entonces me va a evitar tener que yo particionar el texto más dentro de mi función, porque me lo va a partir justamente en lo que me interesa, que es en palabras y no en frases. ¿Qué argumentos necesita? Lo primero es el archivo, ¿cierto? El puntero que me indica en qué parte del archivo voy. Después el formato, que me interesa un puro string sin formato, como una pura palabra. Y el tercer argumento es el string donde yo voy a ir guardando la palabra que leí. Voy a poner buff. Para eso entonces necesito que mi buff ya exista, ¿cierto? Y le voy a poner una cantidad, no sé, como 30 chats. Ahora, ya, entonces fscanf nos va a permitir recuperar una palabra. El fp, el puntero, se va a ir moviendo solito. Así que una vez que leímos una palabra, vamos a leer la siguiente con la misma función. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros en principio no sabemos cuántas palabras vamos a leer, así que no nos conviene usar un for. La otra alternativa siendo un while, o podría ser un do while. Quizás de hecho un do while sea lo más apropiado, pero bueno, voy a aprovecharme de una cosa. ¿Cómo sé hasta dónde parar mi while? Yo debería leer palabras hasta que yo ocupe esto y no me devuelva ninguna palabra, porque ya se acabaron. Y eso yo lo sé, que es cuando
fscan retorna un entero inferior a 0 o 0. Entonces yo voy a definir este int i y así cuando cada vez que yo lea puedo verificar si es que leí efectivamente algo. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es, bueno, o sea, primero me falta así entrar una vez a mi while. Y esto lo quiero hacer al final del while. Porque es lo que me va a permitir este i que estoy sacando en este scanf es el de la verificación que viene después. Así que lo que voy a hacer es tirarlo para el final y lo voy a hacer una vez primero antes de entrar. Y lo decía, podría haber sido un do while y cambia ligeramente el orden de las cosas y nos evita hacer este al principio, pero en general el while normal es más, se ocupa más y es más simple de procesar. Ya. Entonces yo ya teniendo este string en buffer, lo que me queda hacer, ¿cierto? Es compararlo. Nosotros ya hemos visto otras veces la función para comparar string compare. Y el primer argumento sería entonces el buffer y el segundo universidad. No está en mayúscula. Y esto me retorna, pero si es que son iguales. ¿Y qué voy a hacer cuando sean iguales? Tendría que, se supone que los cuente, así que voy a suponer que tengo un contador y le hago un más más. Mi contador naturalmente lo voy a tener que crear antes. Voy a inicializo 0. Y bueno, para verificar que la cuestión funciona, lo que podemos hacer también es eh, imprimir el texto en la medida que lo vamos leyendo. Así que voy a ponerle un espacio, se lo quita. Printf. Me dicen si voy muy rápido. Ya. Y lo último que voy a hacer es ponerle acá un char c igual get char para que no se me cierre la ventana. Ya, el tuyo. ¿Qué problema tenemos? Ah, El no sé si ya. Getchar va sin el citadino, Sin ¿no? A. Ya, y ahí está. Bueno, ahí está esperando. Ah, creo que está esperando el chat, pero lo que me faltó aquí justamente fue imprimir
cuántos encontramos. Ah, quizás se contaron, quizás no, todavía no sé. ¿Para qué ocupaste Y el get set? el get es solo para que se quede andando, que después lo voy a abrir desde la terminal. Ah, ya, ya. Lo que sí me falta es que imprima el número de veces que encontré la palabra universidad, exactamente es lo que me interesa. Entonces, va a ser otro printf, voy a partir con un backslash n porque tengo el texto arriba. Luego, no, no, y count. Ahora sí. Ahí está. Num6. Este voy a agrandar un poquito. Y bueno, si van al texto y las cuentan, efectivamente son 6. De hecho, está como en la segunda palabra de cada frase. Son como 6. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es volver a donde tenemos nuestro proyecto en la carpeta dis, ¿cierto? El profesor se los ha mostrado otras veces. Y ya copié acá el valor xt. No aparece solo, yo lo puse ahí. Porque tiene que también estar en la misma carpeta que el ejecutable si es que lo voy a ejecutar así. Entonces yo puedo abrir mi terminal. Voy a copiar acá la dirección. Hacemos cd para movernos a la carpeta. Y puedo hacer ayudantía 6.exe y espacio y le doy el argumento. Ah, no, no le he dado argumento todavía. Ahora sabe el nombre mágicamente, el archivo está en la carpeta, así que funciona. Y queda esperando el. Bueno, podía haberlo hecho también ahora mismo, pero haciéndole doble clic nomás igual funciona. Claro. Ahora le puedo hacer con doble clic, se ejecuta y todo, porque se sabe el nombre solo. Yo lo puse acá, valores txt. Pero ahora nos ponemos en el caso hipotético de que yo creo un archivo, un programa eh, un poco más general, más genérico, que no sabe en principio cómo se llama el archivo donde tengo que buscar la palabra. ¿Cómo lo puede conseguir? Vamos a entonces recurrir a estos argumentos. Disculpa, el archivo de texto que usaste de ejemplo. Copié los valores de la universidad y los pegué en un TXT. No, pero ¿de dónde sacaste los datos para poder escribirlo? Que ando haciendo mi propia versión de la lectura. Ah, por eso lo busqué en internet, valores USM. Ah, vale. Debería. Ya. Puede ser cualquier texto y le pones cualquier palabra que quieras buscar si tú quieres. Ya, entonces Me ahora, podrías contar la palabra prestigio. no sé si lo podemos hacer. Ok, entonces lo que yo voy a hacer ahora es usar estos argumentos. ¿Se acuerdan para qué es el argc? Sí, no. El contador. Que Sí. te dice cuántos argumentos vienen. Y estos son el arreglo de punteros que apuntan a los argumentos. O sea, cuando uno lo mete acá en la consola, se encarga solito de ordenarlos y contarlos.
y llegan acá, esto mágicamente a y aquí. Entonces, para que mi programa funcione, yo lo primero que tendría que hacer sería revisar entonces si el arc es superior a 1. 1, o sea, estoy esperando que sea por lo menos 2, ¿cierto? Porque le voy a pedir que me mande el nombre del texto, ¿cierto? Y además el nombre del archivo, del ejecutable también cuenta. Así que siempre arc es por lo menos 1. Y acá creo que sea por lo menos 2. Y ya, entonces todo esto lo voy a hacer. Bueno, si no hay argumento no tiene sentido contar. Así que todo esto. Y tampoco voy a tratar de un archivo que no conozco. Lo voy a inventar. Me estaría faltando. Esto no. Entonces, si es que el argumento 2, que yo supongo que el nombre del texto existe, voy a tratar de abrirlo. ¿Cómo lo hago? Simplemente como es un arreglo de punteros de chat, la posición dentro de A2B es una dirección de un string. Así que con eso estamos. Y bueno, eso debería hacerlo. ¿Sí? Bueno, si es que no fuera una cosa correcta, justamente aquí me va a decir el archivo no existe, si es que le mando cualquier frontera, o no se pudo abrir y va a retornármelo. Lo que sí le podemos poner aquí, por ejemplo, es un else a este if. Entonces lo voy a poner dentro del archivo. Entonces, si es que no encontró el archivo, va a hacer un print f. Ahora lo construimos. Ya no tiene sentido de buscarlo acá porque no, acá no le puedo ingresar un argumento, pero aquí sí. Entonces voy a hacer de nuevo lo que hice antes, salió anti-exe, le pongo valores punto txt. Y lo que podemos hacer ahora es justamente aumentar esto, decirle que sean 2 argumentos y podemos pedirle que compare con el otro. Arg 2. Construimos. Bueno, acá por ejemplo igual está estando hecho. Si quieren, digamos que no mal, me va a tirar. No, le voy a tirar 2. No me lo explico. Pero bueno, ahora que lo modificamos,
Línea.exe, valores.txt. Vamos a poner un segundo argumento que vendría siendo prestigio, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Me desapareció un... Ah, me faltó el 6. Ahí está. Ya. 6.exe. Valores.txt. Y ahora sí, ninguna aparición de la palabra prestigio. Lo lamento. Pero si le ponemos una otra cosa, no sé, como de 22 veces 2. Y eso sería. ¿Alguna pregunta sobre estas dos cosas, los archivos o la línea de comando? No sé, ¿no? Disculpa, ¿no es posible usar para detectar el fin de línea el F, E o F? End of file El F, E o F, la función. es una función. Sí. F y no la conocía esta función. ¿Qué hace? Y también el archivo, y también el archivo de texto, ¿en qué parte del proyecto debía estar? Para asegurarme que esté bien puesto. A ver, déjame responder a tu pregunta. Bueno, o sea, esta función te permite saber cuándo se acabó el texto. Claro, en ese caso lo podrías ocupar para saber cuándo terminar tu while. Ya. Claro. ¿Y dónde También, tienes que guardar tu archivo de texto? Depende. O sea, para trabajarlo desde el IDE y debuguear aquí mismo, tiene que estar en la misma carpeta que el main. ¿Ok? Pero después cuando que estás trabajando con el ejecutable y para hacer desde la línea de comando tiene que estar en la misma carpeta que el ejecutable. también, ¿dónde se cambiaba lo del, en vez de poner para ponerlo ahí abajo en el output, estándar input output, algo así? Eh, en las propiedades del proyecto. ¿Listo? Propiedades. ¿En qué parte? Propiedades de Clic derecho al proyecto propiedades y acaba en run. estándar. Debe estar en estándar output. Pero eso no es tan importante. Sí, No sí, pero sabes. No. por algún, por alguna razón como que el white se lo salta. Por si ¿Cómo? acaso, voy a ponerle pregunta.
Oye, ¿qué pasa si por ejemplo tú le hubieras puesto 3 entradas? Si el nombre del archivo, hola, ¿cómo estás? Te hubiera contado solamente ¿cómo se Los llama? El primeros hola dos. para buscar palabras, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Ya. Y las otras dos las ignora Ahí porque no las los estoy ocupando. espacios ahí en la línea de comandos separan los argumentos. Ok. Entonces no te lo hubiera tomado como No, un... Eso. No lo toma, no lo considera en ningún momento, entonces no lo ignora simplemente. claro. Pues después hay formas más avanzadas como para restringir a que los argumentos sean exclusivamente el número que tú pediste y nada más. Ah, ya. O decir de qué tipo tiene que ser cada argumento. Pero Oye, y si por ejemplo quisiera buscar una frase. ahí tendrías que usar el scanf y preguntársela al utilizador su frase después de iniciado el programa. Ah, ya, pero no se puede colocar como una variable como de inicio, por decirlo así. No. Ya, vale, gracias. O sea, a menos que tú, bueno, si quisieras ponerte creativo, eh, podrías dejar claro, que escriba la frase. Después tú verificas cuántos argumentos son en argc Ah, y y reconstruyes los la frase. copiáis en una... Los concatenas. Claro, 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 claro. Ya. Eso igual se puede. Porque el argc, yo sé cuántas son, así que claro, yo sabría cuántas palabras y después rearmo mi frase. Y las palabras serían arc C-1, ¿no? Claro, sí, porque siempre el ejecutable es un... Oye, bueno, es que, no, pero es que quería saber cómo se abre un programa desde Aragon, que no me acuerdo, pero si tenéis que seguir, o sea, si tenéis como tiempo acotado tu ayudantía, dale con la ayudantía. No, tranquilo. Yo, la verdad no tengo el modo hasta. Eh, Veo como que el texto no me lo lee. no te abre el archivo. No me lee. ¿Le pusiste universidad con mayúscula? Sí, Eh, ¿Estás seguro de que abrió el archivo? Para empezar. pues el FP me da distinto de null, así que sí. Ya, eso es lo primero. ¿Y con qué estabas leyendo las palabras? ¿Con scanf F, también? scanf. Y no las puedes imprimir entonces, ni siquiera. A ver, voy a ponerle un printf entre medio, a ver qué pasa. Eso, siempre tienes que tiro para todo. Ya, sí, Aragón, tanto, L, tanto, ya. Entonces, recuérdame, tu pregunta es, ¿abrir un ejecutable desde acá? Claro, Ya. O sea, ¿cómo se llama? Con comandos de Unix. Son los de la plataforma Linux. Me voy a meter a la carpeta donde tengo... eh, espera, que no. Ya, ahora sí lo. ¿Lo ves? Ya, Sí, acá yo tengo esta serie de archivos. De hecho, ejecutable es un ejecutable. Acá ya, tú pero les eso está haces... en la nube, pues, ¿no? sí, están en Aragon. O sea, Ya. en el servidor. En mi carpeta Elo321 y haces punto slash
ejecutable. No me anda leyendo nada. O sea, cuando imprimo el string me sale en blanco. ¿Estás seguro de que entra a tu while? Sí, porque le tengo un breakpoint aquí mismo. Pero la condición inicial del while es siempre 1. Por ahora lo dejé en uno para probar. En otro caso tengo Ah, y que... tiene un breakpoint. Ah, es que a veces los breakpoints no te dejan hacer los prints. No, es que ahora cambiando por un string le puse hola y me imprime. O sea, es cosa de que la variable que tengo de string no me Ya, está ya, ya. haciendo lectura. ¿Tienes la librería string incluida? Sí, está en include string.h, studio.h también. Claro. Déjame un segundo. Bueno, es con punto slash y acá también uno le puede poner argumentos. Mm, Y ahí hizo la tontería que hacía. 287 procesos en este momento en el desarrollo con mi parte. Pulsa slash ejecutable. Bueno, Y bueno, y para compilar el GCC nomás, y después el nombre del archivo, .c, y si quieres ponerle un nombre distinto al ejecutable, porque si no te pone, queda como .a.out, ahí le pones lo que quieres. mm, pero tengo que subir el archivo, ¿no? Claro, lo subes, Creo acá una... tienes Ah, subir, puedes crear uno nuevo, tienes que ponerle .c manualmente, sí, es casi como un lector de texto nomás. ¿a dónde tengo que ponerle punto C? Cuando creas un archivo acá adentro, Ya. ponerle extensión .c para que lo pueda tratar como Ah, un... pero cuando lo subo. No, no, cuando lo creas directo en el servidor, en modo Ah, ¿se puede externo. hacer eso? Sí, acá tienes este create new file. O si no puedes subirlo y si que ya es .c se va a quedar bien, no tenés problema. Y si creáis una, podéis programar ahí mismo. ¿Cómo lo hacéis para programar? Acá es que tú tienes un visor de texto, un editor de texto integrado. ¿En serio? Por ejemplo, ahí yo abrí un .c y acá estoy. Ah, Y así, acá esa es la gracia, o sea, tú puedes modificarlo. eh, editarlo, lo grabas, lo guardas y Y acá después lo ejecutáis. no, haces compilar y después ejecutar. Siempre esas dos cosas. ¿Cómo lo compilas? Bueno, ese se llama, le haces GCC, que es el mismo compilador que nosotros descargamos con el Ah, sí, po. Win y que justamente es, se ejecuta, o sea, yo estoy ejecutando el GCC que es como un comando también. Eh, y el argumento que me pide es el nombre de mi archivo. Se llama partea.c. Y también tiene argumentos opcionales, que ahí yo le digo, el argumento siguiente es el nombre que quiero para mi ejecutable. Y después el ejecutable lo ejecuto con el comando que te mostré antes. A ver, Si no, GCC, voy a anotarlo. anótalo. Y anota que estos comandos son los de Unix. Ya, Después para moverte entre las carpetas, copiar carpetas, crear carpetas, todas esas cosas, el eliminar CD. archivos. O sea, acá te lo facilita, tú puedes crear una carpeta aquí Ya. fácilmente. Pero no es obligatorio ocupar modo externo. O sea, yo también puedo hacer SSH al servidor Aragon desde mi consola normal del computador. Se puede. Ah, verdad, po. Y en ese caso, ahí sí que estoy como un poco a ciegas. Y en ese caso, todo funciona con comandos de Unix. Manualmente, crear carpetas, eliminar carpetas, archivos. Mm. Y el ejecutable es universal. O sea, a todos los archivos le tengo que poner ejecutable. No, tú le pones como quieras.
por defecto se pone a.out. Acá tengo uno, por defecto a.out. Si yo no le pongo esta parte, el nombre es automático, es a.out. Yo le pongo guión o para ponerle un nombre que a mí me hable, para acordarme, nada más. Ah. Y eso te guarda un archivo ya compilado, por decirlo así, después es llegar y Sí, ejecutar. por eso me guarda un ejecutable. Después de compilarlo, el resultado es un ejecutable. Ya, y después ese es el que lo ejecutas. Sí, Ya. Con el punto slash. claro. Ya, muchas gracias. Ahí voy a probar. Entonces, Ok, no que funciona. revisé el valor de retorno del Fscan y me está devolviendo -1. O sea, está como leyendo un end of file cuando no debería. O sea, eso vendría siendo que tu puntero no está apuntando donde corresponde. ¿Qué le pusiste acá al Espera, open? parece que parece que se borró todo. El archivo está Sí, vacío. sí, está Ah, vacío. ya, esto se explica. Claro, por eso no te imprimió nada. Pero en ese caso, ¿por qué se habrá puesto ¿Pero qué vacío? le pusiste acá? ¿Una W o una Lo R? demás. Le puse que solo leyera. Ya. Ya le Sí, puse en qué R. raro. ¿Estás seguro que escribiste los valores en el archivo correcto y no en otra parte? Mm, Está en el proyecto mismo, pero por si acaso lo hago de nuevo, si es fácil de encontrar. Bueno, revisa eso. Mientras nosotros vamos a pasar al otro ejercicio. Que es bien interesante. Ya, te lo voy a borrar. Sí. Ya no vamos a jugar tanto. Lo siento. Voy a ver Ya. si puedo imprimir un Hola Mundo. El siguiente ejercicio es crear una serie de funciones que permitan eh, asignar la memoria eh, para un triángulo de Pascal que pongámosle altura o profundidad n, rellenarlo, completar el triángulo y imprimirlo. Entonces, esas funciones. ¿Ustedes están familiarizados con el triángulo de Pascal o no? Sí, una Sí, subcombinatoria. claro. Y que la gracia es que partes de 1, 1, 1 y después vais sumando Claro. y Hay te que da feliz. definir el factorial primero y después comenzar a. ¿O no? No, o sea, porque tú lo puedes ir construyendo como en escalera, ir escalando. Cada línea la puedes construir fácilmente a partir de los términos de la línea anterior. Ah, la suma, ya. Entonces, o sea, esta es como la Positiva. forma antigua. Claro, esto de los factoriales, la combinatoria como que te evita hacer eso. Pero como nosotros lo vamos a hacer completo, Vale, podemos vale. usar esa. Ya. Entonces, pero la cuestión es que justamente con lo que están aprendiendo ahora, o lo que vieron en la ayudantía de Alejandro, es que yo ya no voy a hacer, por ejemplo, o sea, yo puedo adaptar más fácilmente la memoria que estoy ocupando, ¿cierto? En este caso voy a hacer un triángulo en vez de una matriz cuadrada que yo pudiera rellenar con un montón de ceros los espacios que no ocupe.
me voy a evitar eso y voy a usar exactamente el espacio en memoria que necesito. Ya. Entonces vamos a partir con la función asignar triángulo. Vamos a ver cómo tenemos. Y necesito un int que va a ser n. Me sigue borrando el contenido del archivo, no sé por qué. Eso es bastante extraño. No se me ocurre otra razón más que estar ocupando eh, el chat incorrecto al momento de decirle qué va a hacer con el archivo. No tiene mucho sentido. Y tú puedes crear un archivo con W y escribirle un par de cosas y funciona. Bueno, si no, mejor me cambio al Eclipse porque en Eclipse no me hace líos. Sí, es una posibilidad. Pero déjalo para después, si no, y veamos esto que es un poco más interesante. Ya, entonces voy a hacer esta función, asignar triángulo de profundidad n. Lo que sí voy a necesitar es una variable global eh, un puntero. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo cuando... A ver, listo. Mi entrada entonces va a ser n. Tengo int n, que en el fondo es la cantidad de filas que va a tener mi triángulo, ¿cierto? Bueno, yo sé que cada, cada fila va a tener como un número de casillas, lo mismo que la altura de la fila, o sea, 1, 2, 3, y así la n va a tener n casillas, o sea, eso lo sé. Entonces, la gracia de usar asignación de memoria dinámica que yo puedo eh, meter acá en este, puedo hacerme un arreglo que tenga n casillas y en cada una voy a meter un puntero a otro arreglo que va a ser de 1, de 2, de 3, de 4 y qué sé yo, hasta eso. Entonces acá voy a poner puntero ahí. Y justamente el, el nombre que le puse ahí, triángulo, va a apuntar a la primera de estos punteros. Este es por lo mismo, este es un puntero a puntero a int. ¿Están siguiendo? Sí. Yo me perdí un poco. Perdón. Ya. O sea, bueno, no pasa nada.
fue un poco desordenado. Entonces, yo sé cómo va a ser mi triángulo. Eh, y lo que, bueno, yo sé que va a tener una cantidad de casillas por fila distinta cada vez. Claro. Pero entonces, esto es como variable, el tamaño de estas cosas. Pero lo que yo sí sé que es como fijo, digamos, es que siempre va a ser n filas. Entonces lo que yo hago aquí es es como separarlo en arreglos Mm, individuales. Y para que no se me pierdan, yo voy a tener este otro arreglo que tiene n casillas, que es de puntero a estos arreglos. Y ese arreglo grande yo ya. le A ver. apunto con otro puntero, y como estos son punteros, este va a ser puntero puntero. Entonces vas a hacer un arreglo de n elementos, donde a cada elemento le vas a meter la dirección de memoria de, de un arreglo con n filas, o sea, con n elementos. Eh, Voy a hacer eso, solo que estos últimos no tienen elementos, tienen y elementos, Claro, tienen variables. variables. ¿Y cuál va a ser tu memoria dinámica? Los arreglos de uno 2 3 4 ¿eso? Al final todo lo voy a hacer con memoria dinámica, porque la memoria dinámica me entrega al tiro los punteros. Y además la gracia que tiene la memoria dinámica es que eh, como que trasciende al scope de la función. Si yo esto lo creo en una función con arreglos normales y retorno al puntero, me va a salir con que las cuestiones ya no existen. Mm, Y yo tengo el puntero que lo retorné, pero ya no apunta a nada porque son cuestiones que existían en la función y que ahora ya estoy fuera. el local. Claro, el local. Pero con esto, con la gracia de la locación es que yo le digo al compilador, yo me encargo. Y Ah, por ya. eso es que uno tiene que hacer free. Después uno tiene que eliminarlo con el free. Porque el compilador confió en que tú digas cuándo ya no lo necesitas. Claro. Cuando ya entrega la información. Pantalla. Ya, yo creo que a medida que los vamos haciendo, voy a ir entendiendo. Así que dale nomás. Eh, entonces yo ya sé dónde está mi triángulo, pero ahora está vacío, o sea, no apunta nada. Y bueno, ahora les decía por qué tiene que ser un puntero puntero. Justamente porque es una cosa, tiene no deja de ser de dos dimensiones, por mucho que sea irregular y no cuadrado, sigue siendo de dos dimensiones. Ya. Entonces, lo primero que voy a hacer entonces, triángulo igual, vamos a sumarlo, y voy a necesitar un arreglo que sea de enteros y que tenga n enteros, así que n por size of int. Acá va el puro nombre del tipo, para que me diga, qué sé yo, son de 32 bits, así que son 4 bytes. El malloc, como que el argumento del malloc es una cantidad en bytes. Entonces, esto me dice un entero son 4 bytes por n, el espacio que necesito. Pero esto, bueno, y eso me devuelve un puntero. Lo que sí hay que hacer, que esto, o sea, no es como obligatorio, pero si uno no lo hace, al compilador no le gusta porque tiene que él adivinar qué clase de puntero es. Porque tiene que recordar que esto, el size of, sale un número de aquí. Y por el n sigue siendo un número. Entonces yo podría usar size of int y asignarlo a un puntero a char. Eh, y él va a pensar que son char, no va a pensar que son. O sea, que acá yo ponga int
es porque eso queda un poco para nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que son int, pero esto no le advierte al compilador que es un arreglo de int. Entonces, para así decirle, esto es un arreglo de int, le ponemos acá puntero a int, puntero a int. Pero de hecho no es un arreglo de int, porque es un arreglo de puntero a int. Así que ahí está. Entonces, en el fondo, esto que yo le pongo acá es un casting al exactamente el mismo tipo de triángulo. Eso tiene que ser igual. Porque si no lo hago, lo va a hacer como por implícito y va a alegar, o sea, si es un casting implícito y puede que no corresponda realmente a lo que uno quería. Entonces ahí tengo eso. Y ahora tengo que construir mi triángulo. Entonces yo voy a hacer un for igual 0 y inferior a n y más más. La única consideración que hay que tener acá es que yo tengo mi i que va de 0 a n menos 1. Siendo que acá yo quiero ponerle al primero, el primero lo voy a quedar con un i igual 0. Entonces siempre voy a tener que ponerle i más 1 filas, o casillas, perdón, a cada uno de los elementos. Como lo único que hay que considerar. Que yo al elemento triángulo i voy a hacer un malloc también. Este malloc va a depender de i. Va a ser i más 1 por size of int. Y ahora sí es un malloc que me va a retornar un puntero a entero y la vuelta. Y con eso debería tener. Ya. Retorno y ahora tengo que ir rellenando. También voy completar triángulo. Acá también vamos a ponerle el mismo argumento. Lo que sí se desprende de esto, o sea, cuando yo tengo que advertirle de qué tamaño tiene mi triángulo al final. O sea, mi otra función necesita saber eso. Y eso es como siempre que yo esté ocupando malloc, necesito andar recordando cuántos elementos tienen mis arreglos que creo de esta forma. O sea, es súper versátil en cómo yo voy a administrar la memoria, pero justamente ahí el compilador te da permiso y se desentiende. Yo justamente puedo estar ocupando este arreglo y ir a buscar el elemento n más 1 y no va a existir. Y ahí va a pasar lo que uno de los errores más comunes que uno tiene, que son ¿cómo se llama? Segmentation for
cosas de ese estilo. O simplemente a veces uno puede efectivamente ingresar al dato y va a hacer cualquier basura que nada tiene que ver. Ya. Entonces ahora para completar el triángulo, por Y va a tener igual, que recurrir a los elementos anteriores, pues, ¿no? claro. Bueno, de hecho lo mejor sería que yo completara los primeros tres, ¿cierto? Claro. If En igual 1. O sea, n igual 1. triángulo 0, 0, 1, triángulo 0, 1. Sí. Entonces, triángulo voy a partir del 2. Eh, Igual tendrías que colocarle que n tiene que ser mayor que. Para meter sí, a ese dentro de ese. sí, sí, sí. Bueno, puede ser igual simple, o sea, yo puedo ponerle if n inferior a 2, a 1, inferior a 1, n igual a 1. Y por lo menos siempre, no, pues, el número de filas, así que 2. Inferior a 2, siempre 2. Y haga lo mismo que hace. Y si yo trato de hacer uno más chico, va a asumir que es 2 y justamente van a hacer lo mismo que acá. Ah, también estoy asumiendo que el usuario va a ocupar eh, asignar completar triángulo con un n por lo menos más chico o igual que el n que ocupó acá. Porque claro, si trata de hacer un triángulo más grande, completar un triángulo como que fuera más grande de lo que es, ahí sí que se explota todo, o sea, no lo hago. Lo Como que un les triángulo decía. más grande de lo que es. Si que yo hago acá un triángulo de tamaño 4, por ejemplo, y después acá le pongo completar triángulo 5, voy a tratar de acceder a A casillas memoria que que no no son del existe. triángulo. A ver, o Claro. sea, sí existe esa memoria, solo que no es parte de mi triángulo, no está Ah, asignada. y va a ocupar memoria de otra cosa y puede quedar la cagada. Ah, en general, el compilador se da cuenta y te va a decir, error, tú no tienes derecho a ocupar esta memoria. Igual creo que. Es que no caché lo del n menor a 2. ¿Te refieres a que si el tipo ingresa un valor negativo, le vaya a tirar al toque así como si n fuera igual a 2? No, o sea, si es que es porque yo estoy tratando de ingresar siempre el triángulo, la línea 0 y la 1. Ah, ya. Entonces, si es que él hiciera un triángulo de una fila y yo trato de acceder al tiro a la 1, va a tirar error. Entonces yo le estoy poniendo que aunque él tratar de hacer un triángulo más chico, el triángulo resultante siempre va a ser por lo menos error. Ah, O ya. sea, no le hago caso, ¿no? Y ya. Bueno, lo otro es, voy a tirar por las filas ahora, hasta i inferior a n y más. Y lo primero es el triángulo
el primer elemento de la fila siempre es 1 también. 0. Después voy a iterar. Y voy a colocarle que el último también al tiro. Bueno. Me lo voy a hacer después. Ah, ya. Lo puedo hacer al principio. No, pero dale, dale Eh, como lo tienes pensado, ¿no? eh, también de la fila I, y este vendría siendo el elemento N. Hemos puesto que cada fila tenía N más 1, o sea, el I más 1. Ah, claro, no. Tiene I más 1 elementos, así que el último elemento es el elemento I. Entonces J igual 0, mentira, J igual 1, J inferior a I, y J más más. Y ahora, triángulo IJ es igual a triángulo I menos 1 J menos 1 más triángulo I menos 1 J. Los elementos que están arriba a la izquierda y arriba. Ahora, me molesta esto, que esto es igual a 1. Y me parece que eso vendría siendo todo. Correcto. Ahora mismo sí, necesitamos hacer el imprimir triángulo porque si no, no vamos a poder verificarlo. N. Ahora sí puedo iterar como tranquilo. No necesito tener consideraciones por voy a sacar el tiro el segundo loop. Y más o menos. F sería un entero, un backslash T para que queden ordenaditos, ángulo y J. Al final de cada línea voy a poner print F y sería retorno. No he probado ninguna todavía, ¿cierto? No. Veamos qué pasa. Un triángulo. Vamos a poner 5.
Eh, ahora martillo, imprimir ángulo 5. Completar. Ahora, ¿qué le falta a nuestro pequeño programa? Algo demasiado súper importante. En ningún momento estamos liberando la memoria. Así que nos falta una función crucial. Importante. Voy a liberar. ¿Cómo va a funcionar esta función? ¿Cómo funciona la función? O sea, primero, ¿por qué necesito hacer una función? Yo podría tratar de hacer free acá. Free triángulo. Que es mi puntero al triángulo. Y trato de hacer eso. Pero no funciona. Porque ahí lo que yo haría sería, o sea, mi free lo que me va a hacer en este caso es liberar todo esto. O sea, en el fondo me mata a estos punteros. Ah, y Pero eso es lo que se conoce esto como una fuga de memoria. sí, significa que yo asigné memoria, pero ya no me acuerdo dónde está. Claro. Y ahí queda para, bueno, hasta que el sistema operativo se da cuenta. Claro. O sea, ahí Y depende de- 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 del lenguaje y todo. Por ejemplo, en Java hay como un ente que es como el recolector de basura, que le llaman. Y él como que después de un tiempo se da cuenta. O sea, cuando tienes una aplicación andando, acá es un programita corto, así que cuando se acaba el programa, igual se, se libera toda la memoria, porque se acabó el proceso. Entonces, si yo tengo una aplicación andando, como NetBeans, por ejemplo, y yo tuviera una fuga de memoria, ahí podría estar mucho rato y podría sufrir de verdad las consecuencias. Pero claro, entonces no puedo hacer este free nomás del triángulo, no me sirve. Tengo que, y por eso necesito una función. O sea, no estrictamente necesaria una función. Pero lo que tengo que hacer es ir a meterme a cada uno de los elementos del triángulo, liberarlos individualmente y ahí puedo liberar triángulo. Entonces vamos a hacer por i igual a 0, inferior a n, más, y digo en la posición. Cuando termine eso, puedo hacer el free del triángulo.
Oye, ahora me surgió otra duda. Con el malloc, tú asignas memoria dinámica. Y después igual lo puedes tratar como un arreglo, no hay problema. Porque cuando teníamos un puntero, por ejemplo, que apuntaba al primer elemento de un arreglo y lo queríamos tratar como un arreglo, no nos funcionaba. Sí, es que el tema es este de la diferencia que había antes, es que em, tú lo único que dabas a ese puntero era una dirección de tipo int o lo que fuera, pero no le das ninguna pista al compilador No, sobre qué tamaño tenía ese arreglo. En este caso, Ah, cuando yo micrófono. hago un malloc, oye, oye, tu micrófono está. Se está yendo al patio de los callados. acá cuando hago el malloc, Se escucha como un. el mío, Sí, Sí, ahí el sí. tuyo. Oh, ahí salió. ya, perdón. Ya, sí. Acá la cuestión es que cuando yo hago el malloc, le estoy diciendo, este es un arreglo de enteros y tiene este espacio, así que el compilador puede deducir cuántos elementos son. Igual que cuando hago un arreglo de X elementos. Ya, Pero si yo hago otro puntero y lo apunto al mismo lugar, no va a funcionar como un arreglo. no funciona. Ya. Como que, o sea, el tipo es el mismo. Estrictamente no hay diferencia en el tamaño de la variable del puntero ni nada, ni lo que almacena. Pero Mm, como que el compilador hace la diferencia entre un puntero a int y un puntero a arreglo de 6 int. claro. Pero eso es como que el compilador se acuerda y significa que en el código assembly o el ejecutable, qué sé yo, eh, eso es un número, por eso puede acordarse, porque eso se traduce en un número que lo pone en, en un lugar del código como en las indexaciones, qué sé yo. Ah, ya. Oye, Pero no ¿puedo es ver como el. variable, porque Ok. quedó fijo una vez que yo lo definí. Sí, ¿qué cosa? ¿Puedo ver el. ¿Cómo se llama? La función para limpiar de nuevo. No me equivoco. Ah, ya. Y en caso de ser una estructura, Sí. ¿cómo lo harías? No, en caso de ser una estructura, los atributos de la estructura existen cuando creas el elemento de ese tipo nuevo. O Ya, sea, en ese caso tú solo tienes que liberar, por ejemplo, o sea, si esto hubiera sido un arreglo de otra cosa, yo hubiera, bueno, digamos que tú tienes acá un tipo objeto, eh, bueno, si hubieras hecho un, hagámoslo todo, eh, objeto, puntero, igual, objeto, malo, tú lo haces exactamente igual. O sea, ya. le pones el número de objetos, digamos 5, lo multiplicas por size of el Objeto. tipo objeto, que Ya. tú lo podrías calcular esto, o sea, si el objeto tiene un entero Sí, y bueno. 4 char, tú podéis sumar el size of entero y size of 4 por, o sea, 4 veces size of char y te va a dar. Sí, pero ahí andar sumando. Para ocupar el 6 of. Claro. Entonces ahí, de hecho esto también queda como una constante, porque eso Y si lo por puede calcular. ejemplo tú tuvieras. Ah, y después acá tú haces un free DP nomás. Claro. Pero si tú tuvieras dentro del arreglo, o sea, dentro de la estructura, un puntero. Una variable Ya, tipo puntero. Y a esa ya, variable ahí tipo sí, puntero le tiráis un malloc de nuevo. sí, sí. Ahí si es que yo hiciera P, y suponemos que, claro, que mi
objeto tiene un puntero y yo le hago un malo y ese digamos que es un puntero de char. Así que le hago un malo y bueno, digamos 5 porque los chars son la unidad básica, así que Ah, ya, ya, mira, no sabía eso. y ahí claro, tendría que ser primero free eh, puntero y después hacer el free p, porque si no justamente tendría una fuga de Envoy. Ya, Sí, buena ya, pregunta. muchas gracias. De hecho, van a estar haciendo eso. Sí, es que la ayudantía que fui en la mañana, el chico habló sobre eso, pero quedé marcando ocupado un rato porque estaba intentando comprender todo lo que había hecho de memoria dinámica primero. Bueno, tiene que haberle estado adelantando algo de las listas. No dijo nada de lista. Así para allá van, Digamos, por eso. ah, ya, ya. Que justamente ahí van a estar ocupando estructuras eh, con punteros adentro y va a ser un tema la fuga de Envoy. Mm, Ya, entonces, me da la impresión de que estamos. Entonces ahora lo que sí me faltaba aquí era liberar. Y ahí le tengo que poner justamente el tamaño correcto, porque si no, no lo libero todo. De liberar claro. tren. Veamos si compila primero. Falta que titular también. Pum. Y ahí primero le había puesto que imprimiera un triángulo de 3 filas cuando todavía estaba vacío. Y ahí está 1 más 1, 2, 1, 2, 3, 3. Y son efectivamente los coeficientes de... ¿Y por qué printió puro cero? Es que primero le puse... Bueno, en teoría eso es basura, pero como lo inicializa a 0, acá Ah, ya, ya. ocupé triángulo, imprimir triángulo antes de completar el triángulo. Ah, era como para demostrarnos que ya, bueno, Sí, bueno. y Ya, además ya. quería no ponerle 105, pero ¿No querías qué? no quería ponerle siempre 5, o sea, estoy obligado a que sea por lo menos, o sea, inferior o igual al tamaño del triángulo, pero Ah, podía ponerle un número más chico. o sea, si le pones imprimir triángulo debajo, te va a imprimir otro de puro uno. Si pongo, no, va a ser 1, 1, 1, 1, 2, 1, si lo hago de nuevo. Ah, verdad, verdad. Exactamente. Pero va a ser correcto. Ya, bueno. Bueno, ahí le Oye, puedo poner los ¿y números ejercicio como para practicar? Como para el fitness. de alocación de memoria. Sí, para practicar esta materia que he visto puro. O sea, lo he visto nomás, pero no he puesto en práctica ninguno. Estaba buscando y no quedé satisfecho porque siempre eran simplemente como asigne un vector de tamaño tanto. Era muy fácil. O sea, es que era muy hacerlo por hacerlo. Ya, como para Acá, por soltar la mano nomás, ejemplo, no como justamente, aplastarlo. es que por eso, o sea, yo puedo, no necesito que un ejercicio me diga, haz un malo de 5 int. Claro. Entonces, el único que encontré que me gustó fue este de Pascal. Pero voy a seguir viendo y, o sea, que tengan un mínimo de contexto y que también vean un poco por qué se justifica, o sea, este tema de que te permite salir del ámbito de las funciones con lo que consigue. De hecho, Claro. después tienen mucha relación con lo que ven ahí en orientado a objetos, que es este ramo que tiene José. O sea, muchas veces uno ya deja de hacer arreglos normales porque es puro malo. Puro malo.
O sea, es que después en C++ tiene otro nombre y funciona ligeramente más mejor. Ah, ya. Pero sí. Ya voy a buscar algunos ejercicios para que puedan hacer esto. Porque hoy día, bueno, mañana van a haber cosas interesantes. Por Sí. cierto, Sí. sí, Alfonso, ¿me podría ayudar de por qué la captura no me funciona? Ya, déjame. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Voy a cortar la grabación y me compartes tu pantalla. ¿Ves?